la fuerza de mi salvación eres tú, mi libertador y mi alto refugio. Te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi escudo y la fuerza de mi salvación eres tú, mi libertador y mi alto refugio. Invocaré a Jehová, invocaré al Dios altísimo y mi clamor levantaré sobre los cielos, exaltado estás. Eres digno de toda honra, ángeles cantan a ti, a tu diestra, santo, 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 santo es el Señor. Eres digno de toda honra, ángeles cantan a ti, a tu diestra, santo, 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 santo es el Señor. Te amo, Jehová, fortaleza minha, Jehová, rocha minha, é o castelo meu, escudo e a força da minha salvação és tu, meu libertador, meu alto refúgio. Te amo, Jeová, fortaleza minha, Jeová, rocha minha, é o castelo meu, escudo e a força da minha salvação és tu,
amada por mí en la cruz, despojado de gloria, humillado en mi lugar.
Papá, te queremos dar gracias en este momento, Señor, en esta hora, porque, Señor, entendemos que verdaderamente, Señor, cada vez que nos disponemos delante tuyo, cada vez, Señor, que venimos con un corazón dispuesto, Señor, siempre es una oportunidad para que vos te glorifiques. Señor, entender que la disposición de corazón, el poder ser conscientes de tu persona, la autoridad que representa tu nombre, hace, Señor, habilita que cosas sucedan, que cosas, Señor, puedan ser activadas y puedan suceder. Y en esta hora, Señor, declaramos nuestra gratitud, declaramos nuestra adoración, pero al mismo tiempo, Señor, nos disponemos de todo corazón delante de tu Espíritu, para que hoy, Señor, en medio de este tiempo, vos te sigas glorificando sobre cada una de nuestras vidas. Te bendecimos, Señor, bendecimos tu nombre, nos rendimos de todo corazón, nos disponemos ante la autoridad y nos disponemos ante la acción de tu Espíritu Santo en medio de este tiempo. Y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que vos vuelvas a abrir la revelación de lo que el Padre hoy quiere impartir sobre cada uno de nosotros. Señor, que realmente este tiempo sea un tiempo de impartición en el Espíritu, donde haya una activación poderosa mediante tu palabra sobre cada vida, sobre cada hogar, sobre cada conexión. Papá, te damos muchas gracias y como recién declarábamos, glorifícate en este día, glorifícate en esta hora, glorifícate en cada hogar y en cada vida, papá. Te bendecimos, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te damos la bienvenida, te damos las gracias por poder acompañarnos, ¿sí? En este día, estar ahí en tu hogar, del otro lado. Y bueno, verdaderamente, como recién le decía al Señor, qué importante, qué interesante es para cada uno de nosotros que podamos verdaderamente ser conscientes de que la disposición de nuestro corazón es la que habilita a que algo sobrenatural, a que algo divino, a que algo poderoso realmente pueda ser desatado. Muchas veces, quizás dentro de todos los enfoques, de las opiniones, de los pensamientos, no es que uno intenta tener una idea de positivismo, sino que realmente todo lo que nosotros proyectamos en el Señor es algo que desde nuestro espíritu se presenta como una esperanza de gloria viva, real, verdadera. Y es esa esperanza de gloria la que nos habilita vez tras vez a que nosotros podamos disponernos de corazón creyendo en ese accionar del Espíritu, creyendo en esa vida, creyendo en ese Dios poderoso. Y qué bueno es que hoy podamos tener este espacio para que la persona del Espíritu Santo siga hablándonos, para que aún en este momento la verdad del Padre sea impresa sobre cada uno de nosotros y que verdaderamente hoy el Espíritu de Dios realmente haga una obra nueva y poderosa sobre cada una de nuestras vidas. Amén. Qué bueno es entender que el otro día Pablo nos hablaba acerca de que si bien para nosotros se terminó un año calendario, ¿sí? Nosotros entendemos que las fiestas, ¿sí? El calendario judío siempre marca para los hijos de Dios la verdadera agenda. Y que de acá hasta Pascua, ¿sí? Nosotros tenemos esta oportunidad de poder verdaderamente alinearnos al Señor, ¿sí? Poder de acá a Pascua terminar de cerrar, de acomodar, de ordenar las cosas que quizás en este tiempo el Espíritu Santo nos siga hablando, nos siga revelando, ¿sí? Pero aún en medio de todo esto, lo que nosotros necesitamos entender, lo que nosotros necesitamos atrapar, lo que nosotros necesitamos aún interpretar, es lo que verdaderamente el Señor nos quiere decir conforme a los tiempos que vivimos, ¿sí? Es quizás mirándolo de esta manera, para nosotros el inicio de año, la Pascua, entendiendo lo que espiritualmente se está soltando y aún lo que
desde la perspectiva celestial el Padre nos quiere decir. Y es por eso que hoy quiero compartirte algo que el Señor me ha estado hablando en estos días. Creo que no solamente es algo que necesitamos realmente meditar, necesitamos valorar, necesitamos analizar, porque aún dentro de todo lo que vivimos, dentro de todo lo que vamos transicionando, es algo que está a flor de piel y es algo que continuamente nosotros tenemos que estar valorando en nuestras vidas. Muchas veces las cosas que terminamos haciendo o no terminamos haciendo dependen de esto que hoy el Señor nos va a hablar y nos va a compartir. A veces uno intenta buscar razonamientos, justificaciones, realidades que muchas veces se amparan en opiniones, ¿sí?, en vivencias, pero de una u otra forma todo lo que muchas veces nos limita, nos paraliza, aún nos mantiene en un lugar de comodidad, lo podemos encontrar ni más ni menos que junto al temor, ¿sí? Creo que si lo tuviéramos que poner de alguna forma en este momento para poder iniciar este camino, en este día, una de las cosas que más puede detener la vida de una persona es ni más ni menos que el miedo, ¿sí? A veces nosotros creemos que lo que nos detiene son las circunstancias, pero déjame decirte que aún el miedo nos detiene mucho más que las circunstancias en sí mismas. Sí, las circunstancias vienen, las circunstancias son parte, pero lo que se genera internamente dentro de nosotros es lo que termina decantando después en cómo nosotros vamos a enfrentar o vamos a encarar tal o cual cosa. Entonces, muchas veces cuando nosotros nos paralizamos, cuando nosotros nos frenamos, no es puntualmente por las circunstancias necesariamente, sino es justamente por el miedo, es por la acción del miedo que a través de valorar y a través de analizar tal o cual cosa, nosotros ya tomamos una definición y sobre esa definición fijamos una postura. Y creo que a lo largo de la vida, cada uno de nosotros puede realmente valorar y puede coincidir en que de una u otra forma somos obstaculizados por el temor, ¿sí? Algo que por ahí no nos damos cuenta, pero que de una u otra manera, no solamente el temor nos obstaculiza, sino que en muchos casos nos ha llevado a tomar malas decisiones. Y algo que hemos sí aprendido, algo que quizás en otras ocasiones hemos podido compartirte, es que la única manera de poder realmente vencer el temor es enfrentándolo. Sí, algo que quizás no nos queda tan cómodo, algo que desde un concepto lo entendemos. Sí, yo sé que te estoy diciendo esto y vos entendés que esto es así, pero no necesariamente esto nosotros lo llevamos a la realidad. No necesariamente esto nosotros lo vivenciamos, ¿sí? Porque muchas veces en vez de enfrentar aquello que tememos, muchas veces lo obviamos, ¿sí? Lo pateamos para adelante, dejamos que eso esté lejos y cuanto más lejos esté, mejor. Cuanto menos yo tenga que hacerme cargo de eso, de enfrentar eso, para mí es sinónimo de tranquilidad. Entonces, algo que necesitamos de parte del cielo realmente absorber es que la única forma que nosotros vamos a poder establecer una victoria sobre el temor es empezando a cambiar las mentiras por verdades. Es decir, todo temor está infundado por argumentos que obviamente son mentiras, ¿sí? Pero si nosotros no logramos reemplazar, cambiar esas mentiras por las verdades que encontramos en Dios, por las verdades que la palabra de Dios declara, es muy difícil que nosotros podamos romper esas estructuras de temor que continuamente nos atan y nos cautivan. Es decir, no es solamente que nosotros debamos cambiar esas mentiras por las verdades, sino que es que en nuestro interior, ¿sí?,
Es decir, entrenar nuestro interior, nuestra alma, nuestra mente, a que realmente se puedan afirmar, a que realmente se puedan aferrar a esas verdades que provienen del corazón del Padre. Cuando nosotros atrapamos, cuando nosotros nos aferramos a las verdades de Dios, es ahí donde comienzan a ser arrancadas todas las mentiras. Es ahí donde podemos quitar todas las mentiras y los argumentos de mentira del diablo en nuestras vidas. Por eso te decía que es muy importante en este tiempo que verdaderamente podamos analizar a qué le tememos. Así que hoy, en este tiempo, en este espacio que nos podemos reunir, que nos podemos encontrar a través del Espíritu Santo de Dios, podamos empezar a valorar esto. ¿Sí? ¿A qué es? ¿Sí? ¿Qué es lo que le estamos temiendo? ¿A qué le temés? Y con respecto a lo que vos estás temiendo, ¿qué es lo que la palabra de Dios dice? ¿Qué es lo que la palabra de verdad dice? ¿Y por qué te digo esto? Porque necesariamente de una u otra forma todos los temores van a terminar siendo una mentira. Ahora, claro que todo temor tiene un origen en nosotros. Y cuando uno empieza a mirar quizás el desarrollo de su vida, uno entiende que muchos temores se han originado por traumas, muchos temores se han originado quizás por momentos difíciles, sí, que tuvimos que pasar. Por eso no solamente es importante hoy valorar a qué le tememos, sino que aún como parte de esos traumas, si quizás hay algo que el Señor te marque y que vos debas perdonar, si debas confesar perdón o aún debas pedir perdón, qué bueno va a ser esto también en esta noche, porque hablando de trauma, hablando de libertad, parte también de poder ser libres en esto que el Señor nos quiere entregar, también tiene que ver con poder soltar y manifestar perdón y al mismo tiempo también poder pedir perdón si es el caso. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de esta cárcel, de esta cautividad de temor, de este temor que continuamente viene como ese embate de intimidación que quiere paralizarnos, que quiere mostrarnos una opción totalmente contraria a la de Dios. Nosotros entendemos que en el Señor, a través de lo que Cristo hizo en esa cruz, en ese nombre de Cristo, en esa autoridad de su nombre, podemos alcanzar libertad. Ahora, la libertad de esa esclavitud es una parte, es decir, cuando nosotros en la autoridad de Cristo sacamos a una persona de esa cárcel de temor, ¿sí? Eso es una parte, pero como te decía recién, la otra parte que sigue a este paso de libertad, de liberación, es ejercitarnos, es entrenarnos y mantenernos en la verdad. Porque un problema que hemos tenido y que muchas veces es muy común en nosotros es que nosotros resumimos todo a un momento o resumimos todo a un evento. Es decir, bueno, pasé por un momento de sanidad, alguien oró por mí y ya está, ya no voy a tener más problemas. Y si bien en el nombre de Cristo todo lo que uno establece así es, luego comienza un proceso donde yo tengo que mantenerme y tengo que caminar de acuerdo a lo que acepté, a lo que creí y a lo que dispuse en fe mediante el Espíritu Santo de Dios. Es decir, si yo a través de abrir mi corazón y entender que Cristo me hizo libre de toda cautividad de temor, pude hallar esa libertad, ahora yo tengo que comenzar a caminar en esa verdad de libertad y mantenerme en esa verdad. Porque si no, obviamente voy a volver a caer en otra cárcel de temor. Porque se van a volver a levantar las voces de intimidación, las voces de miedo. Por eso te decía que necesitamos ejercitarnos en esto. Porque muchas veces el temor no es algo que vamos a vencer simplemente porque alguien nos predique o nos comparte una palabra o que por ahí alguien venga y imponga mano, ore por nosotros, sino que verdaderamente nosotros lo vamos a vencer de forma interna.
Y para poder vencer esto, necesitamos realmente afirmarnos, necesitamos anclarnos en la verdad del Padre. Cuando nosotros nos anclamos en la verdad, podemos desechar toda mentira. Es decir, empezamos a cambiar toda mentira por la verdad. Es la verdad la que nos permite darnos cuenta de toda mentira, ¿sí? Entonces, qué bueno es que nosotros podamos ver esto, porque entendemos que si algo es el diablo, si hay algo que lo define al diablo, es que justamente él es padre de mentira. Y que aún en este tiempo, en esta enseñanza, nosotros podamos entender que todas las verdades que el Señor nos está impartiendo y que Él está soltando, ¿sí?, es justamente para que nosotros podamos desechar toda mentira y para que aún en medio de esas voces de intimidación y de aún temor que se quieren levantar continuamente sobre nosotros a través de la verdad podamos realmente comprender que el Señor es nuestra única y verdadera protección. ¿Amén? Claro que sí. Si hay alguien que es digno de confianza, ese es nuestro Señor, ¿sí? Ese es tu papá, ese es mi papá, ese es nuestro Padre. Él es el único verdaderamente digno de confianza. Pero esto va más allá, porque muchas veces desde lo conceptual esto lo entendemos, pero nuestra mente muchas veces nos juega en contra acerca de los temores. Por eso creo que hoy necesitamos que verdaderamente el Espíritu Santo de Dios pueda hablarnos y Él pueda calar profundo en esto que Él quiere impartirnos. Quiero que podamos ir a la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice así: así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Vamos a volver a leerlo, si vos ahí en tu hogar, yo desde acá, para que realmente podamos aún de manera lenta poder percibir lo que este pasaje de Hebreos nos quiere transmitir. Dice: así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Qué interesante lo que dice este versículo, este verso 15. Sí, me llama mucho la atención porque manifiesta librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Es decir, esto me da una pauta, si esto nos pone en perspectiva algo que quizás muchas veces no hemos valorado, pero que necesitamos valorar, y que es que nuestro enemigo más grande quizás no son los principados, sino son las huestes de maldad. Nuestro enemigo más grande es ni más ni menos que el espíritu de temor. Es el espíritu de temor. Es decir, el temor es la estrategia del diablo. El temor no es algo humano, no es algo que uno pueda provocar, que uno pueda generar humanamente. ¿Qué quiero decir con esto? El temor es una entidad demoníaca. Es decir, es el poder, es el control con el cual el enemigo gobierna a la gente. Y creo que hoy cada uno de nosotros, si miramos un poco lo que socialmente sí nos toca vivir, y aún desde la perspectiva
de todas las cosas que continuamente estamos viendo y escuchando, creo que realmente esto no es algo ajeno, sino que todo lo contrario. Creo que hoy podemos tener luz en darnos cuenta que quizás esto no es un concepto, no es que de repente, bueno, sí, a veces uno tiene malos pensamientos y es ahí donde quizás se desordenan las emociones. No, esto es algo espiritual, es una entidad espiritual, es una fuerza que lo que genera, que lo que viene a traer es justamente un poder que genera un control, que establece un gobierno, que manipula mediante el temor. Por eso es necesario que nosotros podamos realmente visualizar esto, porque muchas veces queremos entrar en batalla, pero déjame decirte que no podemos entrar en batalla cuando nosotros tenemos miedo, cuando nosotros tenemos temor. Y esto ha pasado. Muchas veces nos hemos metido en batallas con temor. Y déjame decirte que el más beneficiado es el diablo, porque el diablo aprovecha eso. ¿Por qué? Porque a través del temor nosotros mantenemos nuestro corazón abierto al diablo. ¿Sí? Y esa es la puerta que le da acceso a él, para que él nos pueda tocar. Por eso te decía que el temor es una fuerza demoníaca. Y mirando esto a través de lo que te decía recién, nosotros no podemos pelear con una fuerza demoníaca dentro de nosotros, porque eso, sin lugar a duda, va a ser usado por el mismo diablo, y obviamente eso va a traer temor entre las tropas. Muchas veces uno no se da cuenta, pero esto es más común de lo que pensamos. A veces hay palabras, hay opiniones que no vienen desde lo natural, sino que justamente son proporcionadas por este espíritu de temor. Ahora bien, Jesucristo ya venció, y gloria a Dios por eso, ¿sí? Jesucristo ya venció. Y a veces pareciera que nosotros queremos vencer cuando en realidad Él ya lo hizo. Y aún la palabra declara que Él está sentado a la diestra del Padre, que Él está en los lugares celestiales. Y aún la palabra del Señor dice que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Pero a veces nosotros no logramos dimensionar esto más allá desde el concepto, es decir, lo tenemos en el concepto mental, pero no lo tenemos realmente enraizado en esa revelación del Espíritu, en esa verdad que riega todo lo que somos. Porque a veces no nos damos cuenta, pero la naturaleza que portamos es una naturaleza de victoria. Es decir, esa victoria que Jesucristo ya proporcionó es la misma que nos habita, pero aún así muchas veces nosotros no vivimos tal victoria. ¿Sí? Te decía recién que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Ahora, coincidimos en que tenemos una cabeza victoriosa. Sí, gloria a Dios por eso. Ahora, tenemos un cuerpo derrotado, tenemos un cuerpo vencido. ¿Sí? ¿Será compatible eso? ¿Será compatible tener una cabeza victoriosa y por otro lado tener un cuerpo vencido? ¡Qué mentira más grande! Es una tremenda mentira del infierno, es una tremenda mentira del diablo. Porque la misma autoridad que tiene la cabeza es la misma autoridad que tiene el cuerpo, que tenemos nosotros como su cuerpo. No es que hay una autoridad para la cabeza y que hay otra autoridad para el cuerpo. No, es la misma autoridad. Entonces, te decía que esa es la estrategia del diablo. Amado hermano, en esta hora, qué bueno es que nosotros podamos realmente observar esto. La estrategia del diablo es el temor, es operar a través del espíritu de temor, es usar el temor dentro de la iglesia. Y esto es muy habitual, es muy común. ¿Por qué? Porque el espíritu de temor operando dentro de la iglesia
no vence al infierno. Y no me refiero, cuando digo iglesia, a templo, ¿sí? No me refiero a que el Espíritu opera dentro de las cuatro paredes. Me refiero literalmente a nuestras vidas, porque nosotros somos esas piedras vivas del templo vivo, somos la iglesia de Cristo. Vos, yo, cada uno de nosotros. Entonces, me refiero a cuando ese espíritu de temor, aún hoy en día, sigue operando dentro de nosotros. No vence al infierno. El espíritu de temor dentro de la iglesia no liberta las almas. El espíritu de temor dentro de la iglesia no trae la gloria de Dios a la iglesia. Cantábamos hace un instante que Dios se glorificara. Glorifícate, Señor. Ahora, es imposible que Dios se glorifique si el espíritu de temor nos habita. Si el espíritu de temor aún tiene un protagonismo en nuestros corazones, en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras. Por eso, el único origen del temor es el diablo. El diablo es padre de mentiras, es mentiroso, y el espíritu de temor viene del infierno mismo. Por eso la Biblia dice que el Señor, y no sé si recordarás este pasaje, pero al poder traértelo a memoria, sé que el Espíritu lo va a también fijar ahí en tu corazón, en tu mente, en tu boca. Dice que el Señor no nos dio espíritu de temor. ¿Sí? ¿Recordás este pasaje? Dice que Él no nos ha dado espíritu de temor. No, sino que nos ha dado espíritu de poder y de dominio. Y gloria a Dios, porque necesitamos cambiar las mentiras por las verdades eternas. Reemplazar esas mentiras que nos han intimidado, que nos han paralizado, que nos han atemorizado, para empezar a aferrarnos y afirmarnos en las verdades del Padre. Y una de esas verdades es que Él no nos ha dado espíritu de temor, sino que nos ha dado espíritu de poder y de dominio. Gloria al Padre, gloria a Dios. Por eso te decía que nuestro peor enemigo es el temor. Cuando nosotros analizamos esto, vamos a darnos cuenta muy fácilmente que la voz del diablo es la que infunde derrota. ¿Sí? No es la voz de Dios. No es la voz de Dios la que infunde derrota, sino que es la voz del diablo. Y cuando nosotros empezamos a escuchar con más atención esas voces de intimidación, ¿qué termina pasando? Termina pasando que empezamos a reemplazar la voz del cielo por esas voces de intimidación. Y es ahí donde empezamos a escuchar con más frecuencia lo que el espíritu de temor nos quiere decir. Y obviamente que eso que escuchamos nos empieza a direccionar, ¿sí? Empieza a traer directiva a nuestras vidas. Y no solamente en realidad nos detiene conforme a lo que Dios te está poniendo por delante o a lo que Dios nos está hablando, sino que literalmente lo que esas voces comienzan a hacer es a discipularnos. Empiezan a modelarnos, a moldearnos, ¿sí? Y claro que el espíritu de temor está asociado a la intimidación, trabajan juntos. Entonces, ¿qué genera? Genera ni más ni menos que todo esto. Yo me he podido dar cuenta en mi propia vida, me doy cuenta que muchas veces cuando he dejado entrar pensamientos de temor, ideas de temor, ¿sí? Esa misma intimidación comienza a ministrarte, comienza a guiarte. ¿Y qué termina pasando? Lo que termina pasando es que te termina eso alejando del Señor. Nos aleja de esa fuente de vida, nos aleja de esa persona de amor, nos aleja de esas verdades eternas. Sí, porque cuando yo me alejo del Señor, obviamente me alejo de su presencia y por ende también me alejo de su voz. Vamos a ir al Salmo 91
vamos a leer, vamos a empezar leyendo porque vamos a leer un poco más también adelante, algunos versos más de este Salmo 91, pero vamos a comenzar leyendo los primeros 2 versículos. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío. ¿Sí? El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío. Amén. Ahora, habitar significa permanecer constantemente. Si nosotros tenemos que definir la palabra habitar, porque dice el que habita, habitar significa permanecer constantemente. Ahora bien, permanecer es una posición en el espíritu, ¿sí? Permanecer es una posición en el espíritu y habitar es un lugar que hemos conquistado. Amén. Permanecer es una posición en el espíritu y habitar es un lugar que hemos conquistado. Ahora, es interesante que a veces, ¿sí?, de acuerdo a lo que pone en manifiesto este Salmo 91, a veces la razón por la que la gente está confundida, a veces la razón por la que cada uno de nosotros a veces se encuentra confundido, es porque no se toman el tiempo, no nos tomamos el tiempo verdadero para poder habitar en ese lugar secreto con el Dios Altísimo. ¿Y sabes qué pasa cuando nosotros no somos conscientes de esto? No nos damos cuenta que continuamente hay un montón de voces que se sueltan alrededor nuestro, es decir, continuamente se sueltan voces. Ahora, la diferencia en medio de las voces, en medio de los tiempos que vivimos, es que cuando yo habito, ¿sí?, cuando yo me tomo el tiempo de estar continuamente en ese lugar secreto delante de la persona del Dios Altísimo, yo puedo conocer verdaderamente la voz, el tono de la voz de ese Dios Altísimo. ¿Y qué va a pasar? Esa voz de ese Dios Altísimo, claro que en todos los casos va a ser siempre mucho más grande que cualquier voz del infierno que se quiera levantar. Y espero que puedas estar diciendo amén. Es decir, aprendo a habitar en esa voz de lo alto, en esa voz del Padre, y no a habitar en la voz del temor al hombre. No con temor al hombre, que este es un gran problema también que hemos tenido, el temor al hombre, ¿sí? Lo que dice el hombre, lo que puedan decir, lo que quieren que hagamos. Y es como que siempre todo gira más en torno a la apariencia, lo que van a decir, y no así a lo que Dios dice. Como si en realidad nosotros tuviéramos que rendir cuentas a algún hombre. Claro que no. Al único que le debemos y le tenemos y le vamos a tener que rendir cuenta es a Dios. Por eso lo más importante para nosotros debería ser lo que Él piensa, lo que Él está mirando, lo que Él está esperando de nuestras vidas. Y lo que Él me diga para mí ya está. Es palabra santa porque sale de su boca, porque sale de su corazón. Y eso tiene un peso mayor que cualquier palabra, que cualquier decreto, que cualquier sugerencia de hombre. Pero te decía que muchas veces el problema de la confusión en medio de los tiempos que vivimos es que no hemos apreciado la importancia de poder habitar en ese lugar secreto. Por eso decía el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Y vamos a leer unos versículos más adelante, el versículo
5 en adelante dice: no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, a ti no se acercará. Amén. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, a ti, sí, a ti, a vos, amado hermano, amada hermana, no se acercará. Déjame decirte que esta es la voz que suena en ese lugar secreto. La voz que continuamente suena en ese lugar secreto es esta. Es la voz que podemos realmente vivir escuchando, aquellos que conocemos su voz, aquellos que conocemos la voz de Dios, lo que Dios dice, lo que Él establece, lo que Él continuamente está soltando. Ahora, por eso es que verdaderamente el temor es nuestro peor enemigo. Sí, porque el temor lo que intenta, lo que busca es justamente callar, alejarnos de la voz de Dios, de lo que Dios habla, de lo que Él dice, de lo que Él ha establecido como verdad. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. Dice la palabra del Señor: en esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Versículo 19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Amén. Precioso y tremendo pasaje a la vez, este de Primera de Juan, capítulo 4. Ahora, arranca diciendo el verso 17, en esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día de juicio. Ahora, el amor, el verdadero amor, esa naturaleza que es Dios, que proviene de Dios, es la que nos hace valientes en el día de juicio. Ahora, quizás uno se podría preguntar qué es un juicio, y hoy lo vamos a definir así, para que sea realmente algo práctico y algo que cada uno de nosotros pueda atrapar. Básicamente, cada batalla, ¿sí? Cada batalla que enfrentamos es un juicio, ¿sí? Cuando nosotros hacemos una guerra, nosotros estamos entrando en un tiempo de juicio, ¿sí? Estamos entrando, me refiero, en los lugares celestiales, ¿sí? Porque ahí se libran las batallas. Entonces, en los lugares celestiales, el Señor está declarando un juicio en contra de nuestros enemigos cada vez que nosotros entramos en batalla. Ahora bien, al mismo tiempo, mientras el Señor está declarando juicio sobre nuestros enemigos, el enemigo también está declarando juicio y acusación sobre cada uno de nosotros. Entonces, cada guerra, si lo tuviéramos que poner así, es como una corte celestial, es como una corte en el cielo. Ahora, la batalla no es puntualmente gritarle al diablo, sino que la batalla es ganar en la corte celestial, ganar en la corte, ¿sí?, celestial, en esa atmósfera del cielo, esa batalla. Ahora, cada uno de nosotros, cada persona, ¿sí?, que va a la batalla, tiene que ser perfeccionada en el amor, ¿sí?
cada uno de nosotros debe ser perfeccionado en el amor. Si quizás nos preguntáramos, ¿por qué será que la gente teme? ¿Sí? ¿Por qué será hoy en día que la gente teme? Porque como leíamos recién, la gente no ha sido perfeccionada en el amor. ¿Sí? Cuando nosotros analizamos el temor, cuando podemos profundizar un poquito más esto, nos vamos a dar cuenta que el temor se concentra en el bienestar de quién sos vos, ¿sí? De quién soy yo. El temor se concentra en ese bienestar. Es decir, el temor está necesariamente atado al egoísmo. Es decir, el pensar en mis posiciones, ¿sí? En pensar en lo que yo puedo llegar a perder. ¿Qué es si esto me llegara a pasar a mí? Va de la mano del temor. Y a veces uno no se da cuenta, pero verdaderamente cuanto más tememos es porque más estamos enfocados en nosotros mismos, más estamos enfocados en nuestras cosas, ¿sí? Y aún más nosotros tenemos el control de nuestras propias vidas. Sí, esto es algo muy común, es algo que a veces no nos damos cuenta, pero con tanta facilidad se mezcla que a veces no nos damos cuenta y a veces el temor viene camuflado con este control que nos hace continuamente estar mirándonos a nosotros mismos, que nos hace continuamente que mientras yo pueda estar en gobierno de todas las cosas, yo pueda sentirme seguro. Entonces, claro, todo aquello que escapa o excede a mi control o entendimiento, para mí es un riesgo. Por eso no voy a tomar el riesgo. Ya sea en fe o en no fe, es mejor quedarme cuando temo en ese estadio de control, en ese estadio de enfocarme en mis asuntos, en los deseos de mi corazón. Porque verdaderamente cuando yo entiendo que temo, en realidad lo que estoy declarando, lo que estoy diciendo a través de ese temor es que me estoy protegiendo a mí mismo. Cuando mi vida se transforma de ser egocéntrico, de estar pensando en mí, en mis necesidades, en mis cosas, ¿sí? Mi yo. Sí, escuchaste bien, mi yo, lo que a mí me pasa, lo que a mí me afecta, lo que a mí me puede pasar, lo mío, mis cosas, mis cosas. Esto es el temor, esto es acción del temor. Mientras que el amor, amados hermanos, es totalmente lo opuesto. ¿Sí? El amor es totalmente lo opuesto. Yo por amor voy a ir al punto de verdaderamente perder mi vida. A ver, el amor dice, a mí no me importa lo que tenga que entregar, a mí no me importa si quizás lo tengo que entregar todo. Porque en esto conocemos el amor. Dice Primera de Juan, capítulo 4, lo acabamos de leer. En esto conocemos el amor, en que Él nos amó primero y que Él dio a su único Hijo. Ese es el lenguaje del amor. El amor es totalmente diferente, distinto, ¿sí? Por eso que el amor es dar. Vamos a definirlo así. El amor es dar. Mientras que el temor es tomar, es agarrar, es aferrarme. ¿Sí? El amor es dar. El temor es tomar, es agarrar, es aferrarme. Una iglesia, sí, una congregación donde la gente está en temor, es una congregación que la gente va a estar continuamente tomando, va a estar continuamente agarrando las cosas, ¿sí? Gente que quizás da, ¿sí? Porque muchos por ahí pueden decir, no, yo doy, pero que dan y continuamente
Mientras dan, están preguntando qué van a recibir a cambio. ¿Sí? Gente que va a la iglesia y dice, ¿qué es lo que Dios me va a dar a mí? ¿Qué es lo que Dios me va a dar a mí? Pastor, más le vale a usted que hoy tenga un buen sermón, porque es su deber alimentarme bien, es su obligación. Yo soy el centro de la iglesia, así que más te vale, pastor, que me alimentes bien, porque si no, me voy a otra iglesia. ¿Sí? Pensamientos, palabras, frases, demandan muchas veces que, como estamos exponiendo, lo único que muestran es si estamos respondiendo al temor o al amor. ¿Sí? Gente así, con este tipo de pensamiento, con este tipo de demanda, es gente con temor. ¿Sí? Y gente que está con temor es gente a la que el diablo le puede quitar absolutamente todo. Sí, gente que el diablo le puede quitar absolutamente todo. ¿Sabes por qué? Porque lo que vos tomás para vos mismo, ¿sí? Y escuchá bien esto, porque esto es un principio. Porque lo que vos tomás para vos mismo, y te decía, este es un principio, el que preserva su vida la va a perder. El que preserva su vida la va a perder. Mientras que el que da su vida, mientras que el que da su vida, es decir, la entrega, la va a preservar. Y esto está en la palabra de Dios. Este principio está en la palabra de Dios. Acompáñame, está en Mateo capítulo 16, versículo 25. Dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Entonces decíamos que el que preserva su vida, la va a perder. Si tu enfoque hoy es preservar tu vida, estás en problemas. Ahora, si tu meta, si nuestro enfoque es dar nuestra vida, entregar nuestra vida, la vamos a preservar. Y gloria a Dios por esto. No te desanimes, al contrario, llénate de fe. Que esta declaración, que esta determinación en este momento pueda llenarte de fe, pero al mismo tiempo pueda llenarte de valentía. Amén. Porque todo lo que vos estás tratando de tener para vos mismo, déjame decirte que está sujeto a ser perdido. Está sujeto a ser perdido. ¿Por qué? Porque está en el territorio del enemigo. Y si está en el territorio del enemigo, quiere decir que el diablo te lo puede quitar. Entonces, todo lo que tenemos temor de perder, todo lo que hoy vos tenés temor de perder, está bajo el control del diablo. Está bajo el control del temor. Y qué interesante, porque paralelamente lo que nos enseña Primera de Juan capítulo 4 es lo contrario, ¿sí? Nos habla del amor, nos habla del verdadero amor. Y el amor no tiene temor, ¿sí? El amor es una persona, ¿sí? Es esa persona de Jesucristo que quiere vivir y quiere manifestarse a través de tu vida, amén. La persona de amor, por ende, es una persona dadora, ¿sí? La persona de amor es un dador. Este es el perfecto amor, dice la palabra del Señor, que uno esté dispuesto a dar su vida por su amigo, por su prójimo, por su vecino. Este es el verdadero evangelio de Jesucristo. Esto es lo que a nosotros nos hace un verdadero discípulo de Él.
Y ¿sabés qué interesante esto? Porque muchas veces nosotros hemos argumentado ciertos comportamientos o determinaciones en nuestras vidas porque las hemos tomado como una imposición, como que de repente se enseña tal o cual cosa y a mí me dicen que yo tengo que hacer tal o cual cosa, pero yo la verdad que no estoy dispuesto. Y déjame decirte que todo aquello que carece de esencia es como la misma palabra, ¿sí? La letra sola vacía mata, pero es el espíritu lo que vivifica. Entonces, yo tengo la palabra de Dios, sí, la palabra escrita, pero que con ese soplo que el espíritu le da, con esa sustancia que vivifica, recobra vida en mí y la hace real y la hace verdadera. De la misma manera, nosotros debemos entender que todo aquello que nosotros sacamos fuera de contexto, ¿sí? Y lo dejamos fuera de la esencia, no tiene mucho sentido para nuestras vidas, pero a veces le hemos dado mucho más lugar a eso que a la misma esencia de lo que el Señor nos ha viniendo hablando, transmitiendo. Es decir, nos hemos puesto quizás en una postura de resistir tales o cuales cosas porque de repente no estábamos de acuerdo, pero no nos hemos dado cuenta que la sustancia que recubre, que sostiene, que aún soporta todo eso, es la misma sustancia que no solamente Jesús tuvo, sino que Jesús ha establecido y establece en nosotros, sino que también la ha puesto a disposición para que nosotros la podamos utilizar. Es decir, acá el problema no es si uno está o no de acuerdo con tal o cual cosa. El problema es que si yo realmente no soy perfeccionado en ese perfecto amor, siempre me va a quedar más cómodo, me va a quedar más argumentable una posición que va a responder al temor y no así una determinación que por amor va a ser que yo entregue y haga lo que tenga que hacer o entregar con tal de alcanzar aquello para lo cual el Señor me ha convocado o aún me sigue hablando conforme a lo que Él ya ha preparado de antemano. Y esto es tremendamente poderoso, porque el amor es totalmente contrario al temor. Es decir, el temor me paraliza, el temor hace que yo me enfoque en mí, el temor hace que no me arriesgue, mientras que el amor justamente es por amor. Ese es el Evangelio. Jesús por amor se despojó de todo, absolutamente de todo, y por amor se entregó. Y es ese verdadero amor el que nos tiene que llevar a nosotros a repensar dónde estamos posicionados, a repensar este año que tenemos por delante, este año que ya comenzamos a transitar. Será un año donde vamos a seguir siendo ministrados por el temor, donde vamos a seguir reteniendo, donde vamos a seguir justificando, o va a ser un año donde verdaderamente vamos a romper con toda cautividad de temor, donde nos vamos a asir de toda verdad, vamos a desechar toda mentira, donde nos vamos a mantener y nos vamos a aferrar a toda verdad. Y es ese perfecto amor que nos va a comenzar a perfeccionar para que mediante ese amor nosotros podamos realmente comprender que aquel que esté dispuesto a entregar su vida, éste la va a hallar. Mientras el que esté dispuesto a querer mantenerla, resguardarla, preservarla, la va a perder. ¿Sí? Y a veces pareciera que esto es muy literal, pero aun cuando vamos a la palabra de Dios, la palabra misma es clara y nos dice que el que no aborrece todo, ¿sí? Hay un versículo que dice el que no aborrece padre, madre, hijos, bueno, todo, ¿sí? Y esto no habla de que uno no quiera, no ame. Lo que está hablando es en posicionamiento de tu corazón. Si realmente en tu corazón Dios no es lo más importante, no somos dignos de ser sus discípulos. Por eso, cuando nosotros vemos la vida de Cristo, Cristo mismo
nunca tuvo que ver, nunca se trató Cristo de retener, todo lo contrario. Es decir, Jesucristo no es acerca de retener. Jesucristo siempre y en todos los casos es acerca de entregar. Ahora, no sé si alguna vez te pusiste a pensar, pero ¿por qué vamos a la batalla? No sé si alguna vez lo valoraste, pero ¿vos crees que vamos a la batalla por diversión, porque está bueno? No. Cada vez que vamos a la batalla vamos por amor al Señor, vamos por amor a las almas. Siempre y en todos los casos es por amor. Y esto es interesante porque a veces muchos de nosotros no entregamos nuestra vida para proteger las cosas que este mundo nos ha dado. Y estamos ahí, divididos, luchados, confrontados, porque no queremos soltar, queremos seguir reteniendo. Y no nos damos cuenta que estamos protegiendo cosas que perecen, cosas que tienen fecha de vencimiento. Por eso creo que lo que el diablo nos ha robado es justamente ese perfecto amor que echa fuera el temor. Y como decíamos recién, el amor es dador. El amor muere a sí mismo. El amor no es egoísta. El amor no es un tomador. El amor es ¿qué puedo hacer por vos? ¿Sí? Eso es amor. ¿Qué puedo hacer por vos? No es a ver qué es lo que puedo tomar de vos. A ver en qué me puedo beneficiar de vos. Y esto muchas veces es un problema porque a la hora de demandar de los demás siempre está la orden del día. Pero siempre estamos mirando con una actitud a veces de nosotros mismos en vez de darnos cuenta de la esencia. Qué bueno es esto porque creo que a esta altura con todo lo que venimos hablando ya te podrás dar cuenta ciertas actitudes, pensamientos o acciones que podrás tener. ¿A qué responden? Si responden al temor o responden al amor. ¿Cuál es la fuente que te está en este tiempo ministrando y discipulando, amado hermano? Por eso que el espíritu de temor es un espíritu que controla la humanidad. Pero déjame decirte que Cristo vino y que a través de su muerte Él venció a la misma muerte. Y vino no solamente para vencer a la muerte, sino para poder hacer libres a todos los que a través de ese imperio de la muerte estaban cautivos por el temor. Eso ya lo ejecutó, lo estableció Cristo. Pero claro que el temor es una cautividad. El temor es del diablo. El temor va a parar, va a paralizar tu destino justamente para que vos no lo cumplas. El temor te va a prohibir hacer toda correcta decisión en Cristo, amado hermano. Por eso debemos valorar y debemos pesar esto. Debemos tomarnos tiempo para meditar en este día, en esto. Porque el temor es una cautividad del diablo. Hay tantos temores, hay tantas cosas que rondan en torno al temor. El temor a la enfermedad, el temor a la muerte, el temor a la soledad, el temor a la escasez. ¿Qué pasa si no tengo? ¿Qué pasa si me falta? Ahora, tenemos que empezar a cambiar el chip de cómo pensamos y por ende de cómo hablamos, porque muchas veces insultamos a Dios con nuestra manera de pensar y de hablar. No podemos creer que el Dios, nuestro papá, que nos ha salvado, que nos ha convocado, que hemos visto y que seguimos viendo obrar vez tras vez, pueda ser tan cínico de pedirnos cosas y al mismo tiempo dejarnos sin otras. Es decir, Dios no es así. Todo lo que Dios ha preparado para tu vida, para mi vida, viene desde esa esencia de su amor y de su paternidad.
Ahora, ¿vos crees que si vos estás aún dispuesta a entregar todo por Él, Él va a hacer que vos pases por necesidades? ¿Ese es tu Dios? ¿Ese es tu papá? Claro que no, Dios no es así. Esos no son pensamientos de Dios. Esas son otras voces, las que están hablando, las que se levantan. Porque déjame decirte que Dios es un Dios en el que continuamente nosotros podemos confiar. Él es digno de tu confianza, Él es digno de mi confianza, Él es digno de nuestra confianza. Amén. Pero el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y quiero, para ir cerrando, así podemos orar en este día, tocar algo más. Mirá, hay algo que el diablo no puede hacer. ¿Sí? En todo esto que venimos hablando, hay algo que el diablo no puede hacer. Y eso que no puede hacer el diablo es tocar el amor. Es decir, hay una sola fuente de amor en el mundo. No es que hay varias fuentes de amor. ¿Sí? Hay una sola fuente de amor en todo el mundo, que es la fuente de amor de Dios, que es dada tanto a cristianos como a no cristianos. ¿Sí? Ahora, es interesante hoy en día ver cómo hay muchas personas que, aún no teniendo al Señor, tienen en sus vidas un nivel de amor impresionante. De hecho, esto es algo que muchos de ustedes compartirán conmigo en este momento. Sí, personas que quizás no tienen al Señor, pero que desbordan amor. Tienen una capacidad de amor tan tremenda que obviamente eso proviene de Dios, no es que proviene de otro lado. Ahora, esto me lleva a lo siguiente, me lleva a darme cuenta que quizás hay personas no cristianas que entienden mucho más el amor que los cristianos. Quizás para vergüenza de muchos de nosotros, porque mientras nosotros, aún teniendo al Señor, muchas veces seguimos siendo egoístas, seguimos reteniendo, vemos personas que sin tener quizás la luz que nosotros tenemos el privilegio y la posibilidad de tener, funcionan más en una esencia que proviene de Dios que nosotros mismos, que tenemos a Dios. Por eso es importante el que nosotros podamos habitar, que nosotros podamos habitar en Cristo, podamos habitar en ese lugar secreto, es decir, que todo lo que haga me lleve a poder moverme en Él, porque en Él yo soy, porque en Él yo tengo mi existencia, porque, como dice la palabra, yo soy uno con el Espíritu de Dios. Y esa es mi convicción, esa es mi seguridad. Pero aquel que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El temor es una estructura que ha sido edificada dentro de nosotros, ha sido edificada dentro tuyo. Tenemos años y años de tener temor. Por eso, hoy en día, uno de los poderes más fuertes de la tiniebla es el espíritu de temor. Todo lo que hoy vemos, todo lo que escuchamos, tiene que ver con el temor. Y nosotros somos parte del sistema. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que estamos en este mundo, que no somos de este mundo, pero como parte de este sistema podemos también distinguir esto mismo que te estoy diciendo. Ahora, si nosotros somos conscientes de lo que hoy el Señor nos está enseñando, vamos a poder darnos cuenta que no podemos pelear, que no podemos avanzar, que no podemos salir de cautividad si estamos de acuerdo en nuestras vidas con este espíritu de temor. Si estamos de acuerdo con el espíritu de temor en nosotros, no tenemos poder alguno. Si el espíritu de temor está dentro de nosotros, no tenemos poder alguno. Y miraba algo que me llamó la atención y que, a mi entender, creo que vas a coincidir también conmigo, tiene un diseño y tiene un porqué, como todo lo que Dios ha establecido. Cuando
nosotros vamos a la palabra del Señor, ¿sí? Cuando nosotros vamos desde Génesis a Apocalipsis, vamos a encontrar la frase, y escucha bien esto, vamos a encontrar la frase no temas 365 veces. ¿Sí? Desde Génesis hasta Apocalipsis se repite la frase no temas 365 veces. ¿Sí? No se repite ni 364 ni 366, sino que se repite 365 veces. ¿No te parece más que interesante que 365 días son los días del año? ¿Será que el Señor nos dejó un no temas para cada día del año? ¿Será que es tan importante esto que el Padre nos está entregando que para cada día hay un no temas? Yo quiero en este momento que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos, ¿sí? Como hemos dicho un montón de otras veces, cada momento, cada oportunidad que tenemos, siempre es una impartición del cielo para nuestras vidas. Y sé y hay una convicción en mi espíritu que el Señor está impartiendo y va a terminar de impartir algo hoy en este momento sobre cada uno de nosotros. Así que te pido que puedas ahí, en tu hogar, mantenerte en quietud, puedas ahí disponerte, cerrar tus ojos. Hay una voz del cielo que está rugiendo en contra de todo lo que hasta hoy, hasta ahora, ha sido contrario a la naturaleza de Dios, al amor de Dios. Y el Señor hoy quiere traernos libertad, quiere aún ministrar luz para que todo temor sea confrontado. Necesitamos entender en este tiempo cómo funciona la fortaleza de temor y entender que esa fortaleza es una fortaleza que está dentro tuyo, que está dentro mío. Por eso, en este momento, tenemos que disponernos a romper las estructuras del temor. Esas estructuras que quizás te han impedido hasta ahora hacer lo que debes hacer lo que el Padre está esperando que hagas. Que realmente se pueda romper ese yugo que te ha hecho operar desde el temor, apagando todo amor, robándote toda obra de perfeccionamiento de ese amor del Padre. Por eso vamos a orar en este momento. Ahí en tu hogar, aquietate, no te distraigas. Y quiero pedirte que mientras estás ahí con tus ojos cerrados, puedas tomarte un instante ahora para poder meditar acerca de tus temores. Quizás alguno podrá decir, no, pero yo no me considero una persona que tema o no tema. Mira, ese no es el punto es que ahora delante de la presencia del Espíritu Santo de Dios, vos te expongas. Que realmente puedas en este momento permitirle al Espíritu de Dios que te muestre verdaderamente cuáles son esos temores. Aún si crees que no temes, pero estás temiendo, que te pueda mostrar, que te pueda revelar que esto no es así. Y para aquellos que ya saben a qué cosas le temen, medita un poco en esas cosas en este momento. ¿Qué es lo que temes perder? Mientras estamos pensando en esto, ¿qué es lo que temes perder? Quizás eso sea tu punto más débil hoy en día. Ahora, mientras estás haciendo todo esto ahí con tus palabras, pregúntale al Señor también, ¿por qué tenés tanto temor de perder eso?
Pregúntaselo. Este es un momento de libertad, hacelo. No tengas vergüenza, no tengas justamente temor. Hay una impartición de ese verdadero amor en este momento que comienza a soltarse en cada hogar. Deja que llene tu vida en este momento. Pero mientras hacemos todo esto, de la misma manera ahora, comenzá a mirar a Dios. Mira a tu Padre. Míralo a Dios en su gran amor. Y obviamente que su gran amor es mayor que cualquier temor. Y velo desde ese gran amor, amándote en todas las áreas de tu vida. ¿Sí? Él te está amando en tu salud, Él te está amando en tu familia, Él te está amando en tu matrimonio, Él te está amando en tu trabajo, Él te está amando en tu ministerio, Él te está amando aún en las necesidades que vos puedas tener. Él es un Dios que ama, Él es un Padre que ama, que envió a Jesucristo para proveerte de todo. Gloria al Padre por eso. Él te ama. Él te ama. Él nos ama. No hay nada de qué temer. No hay nada de qué temer. No hay nada de qué temer. El Señor te dice en esta hora, yo no te dejaré. Escucha estas palabras que el Señor susurra a tu corazón. Él te las dice a vos. Él te dice, yo no te dejaré. No te abandonaré. Nunca estarás solo. Yo ya he provisto de todas las cosas para vos. Y el Señor en esta hora te está pidiendo eso que vos temés. Te está pidiendo que le entregues eso en esta hora. En el temor hay tormento, hay tiniebla. Siempre creímos que el Señor no nos iba a dar prueba que no podamos soportar, no nos iba a dar prueba mayor de la que podamos soportar. Pero en esta hora, el Señor ahora también te dice que vos podés todas las cosas en Cristo que te fortalece. El Señor te dice esto ahora, que vos podés todas las cosas en Cristo que te fortalece. Gloria al Padre, gloria a Dios. Por eso todo lo que vos temés perder, todo lo que aún estás agarrando, lo que estás reteniendo en tu vida, eso está en las manos del diablo. Y el diablo tiene acceso a eso. Hay temores muy fuertes, hay temores muy serios. Temor a la muerte, temor a la enfermedad, temor a perder a los hijos. Hay temor de perder una posición. Aún hay mucho temor entre nosotros al hombre. Hay mucho temor al hombre. Y hay muchas cosas que quizás hoy no estés haciendo por temor al hombre. El temor es un cautiverio que termina encerrando tu alma en una cárcel. Y Dios quiere en esta hora que podamos confrontar esos temores. Porque Él no puede usar tu vida completamente si parte de vos está atrapada por el temor. Sí, Señor.
Sí, Señor. Revela en esta hora cada uno de esos temores, Espíritu Santo. Ahora, Espíritu Santo de Dios, revela esos temores. Y Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, yo ato todo espíritu de temor sobre nuestras vidas. Ato toda voz de temor en el nombre de Jesús y activo, Señor, desato la valentía de Dios, la valentía que viene del amor, la valentía que viene de la justicia. Declarando, Señor, que vos sos mucho más grande que cualquier temor que nosotros podamos tener. Declarando que hay una manera más alta de poder vencer los temores. Y son esas llagas de Jesús. Esas llagas de Jesús no nos van a matar. Esas llagas de Jesús vienen a traer su naturaleza, vienen a traer su libertad, vienen a traer su sanidad, vienen a traer su salvación. Por eso, Padre, en esta hora, aquel que habita en el lugar secreto del Altísimo no temerá pestilencia que venga en la noche. Y declaro, Señor, en esta hora que nos unimos a esa voz. Nos unimos a esa voz de libertad. Nos unimos a esa voz que viene, Señor, desde ese perfecto amor que sos vos. Esa voz, Señor, que comienza en este momento a rodearnos con libertad. Aún en esta hora declaro y Señor, se activa esa voz en medio de todos aquellos que están batallando en este momento con enfermedad, que están batallando con intimidación. Presento, Señor, en esta hora cada familia delante de ti, cada familia de esta casa, cada familia de tu iglesia, que en este tiempo está frente a estas voces de intimidación y de temor. Y Señor, en el nombre de Jesús, declaro, Señor, que tu voz es más fuerte que cualquier otra voz. Declaro, Señor, que tu verdad comienza, Señor, a levantarse en medio de todo, Señor, este panorama de mentira. Y, Señor, tu voz es una voz de verdad, que en este momento comienza, Señor, a activar libertad en los corazones. Señor, libertad en las familias, en el nombre de Jesús. Esa libertad comienza, Señor, a traer ese aliento de vida. Tú comienzas, Señor, a soplar una vez más aliento de vida sobre las casas, sobre las vidas. Fe, Señor, en los tiempos que vivimos, Señor, fe en ti, esperanza, Señor, fortaleza. Porque este es un tiempo, Señor, de libertad. Este es un tiempo donde, Señor, vamos a ver aún más fuerte, más contundente, tu mano poderosa obrar y moverse. Si confiamos, si, Señor, podemos permanecer delante de ti en esa realidad de amor, desechando, Señor, todo temor y toda intimidación. Declaro, Señor, esta voz de libertad sobre los hogares y las vidas de cada uno de mis hermanos. Y en esta hora, Señor, te doy gracias. Te doy gracias por este tiempo, papá. Te honramos, te bendecimos, te damos honra, te damos gloria. Yo quiero que aún por un instante más te puedas quedar ahí delante de la presencia del Señor. Y mientras estás ahí delante de la presencia del Señor, puedas darte cuenta que aquello que vos temés, aún si te pusieras a pensar que aquello que temés, ¿sí?, pasara, que puedas darte cuenta que aún así Dios es mucho más grande que eso. Dios es mucho más grande que eso. Y si Él está con vos, no hay nada en qué temer. Si Él está con vos, como declarábamos hace un instante, todo lo podemos, absolutamente todo lo podemos. Porque Cristo nos fortalece, porque Él es la vida.
Y es lo único que el diablo no puede tocar. No puede tocar el amor. Que en esta hora, Señor, que en este momento haya un bautismo de perfección, de ese verdadero amor en los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Quitando, Señor, todo temor, rompiendo todo cautiverio de temor, Señor, para que podamos ser arraigados y cimentados y podamos empezar, Señor, a mantenernos en esa verdad eterna, Señor, de tu amor para con nosotros, que nos hace libre y que nos da la libertad, Señor, para poder entregar y darlo todo en amor y por amor de ti. Te bendigo, Señor, en esta hora. Te exalto, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú eres nuestra fuerza. Tú eres nuestra roca firme, hoy y siempre, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Te exaltamos y te damos gracias por este tiempo, Señor. Sea tu Espíritu Santo completando esto sobre nuestras vidas. Gracias, papá. Gracias, Señor. estabas tú, caminando entre nosotros, oh Jesús. Es tu luz la que me da alegría, fue tu voz que me llamó y tengo vida. El árbol de vida, muralla de fuego, la roca viviente que nos sació. Capitán de los ejércitos, nos viniste a guiar, marcaste el camino y nos diste libertad.
se hizo mortal, sin defectos que consumen todo el mal, primogénito escogido y separado, el tesoro más hermoso y deseado. Admirable consejero, poderoso Padre eterno, príncipe de paz, el cordero traspasado, descendió a lo profundo, derrotando al pecado, fue glorificado. Antes que alumbre el sol.